Hoy te traigo una idea con hermosas flores de cristales y lindos colores. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y por supuesto darle un like a este video. Y si quieres generar ingresos, la bisutería como negocio es muy rentable y de mi mano aprenderás cómo diseñar combinando distintos materiales, colores y técnicas, cómo ponerle el precio de forma correcta a tus creaciones y crear desde cero tu propia marca de bisutería y de joyería. Para este diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es unir las 4 puntas de los hilos para quemar y afilarlas. Si aún no sabes cómo hacer esta parte del procedimiento, arriba te comparto un video donde te lo explico de manera un poco más detallada. Para los pétalos de las flores voy a usar cristales de 4 milímetros en 3 colores diferentes, pero tú puedes ajustarlo al tamaño y a los colores de tu preferencia. También voy a usar balines o cuentas doradas de 2 milímetros y de 3 milímetros. Estos últimos van a ser los centros de las flores. Para iniciar voy a unir los dos hilos entre sí y a pasar a través de estos dos un balín dorado de 3 milímetros. El cual ubico en el centro de los dos hilos. Ubicándolo de esta forma horizontal, voy a separar las dos hebras de hilo que salen hacia arriba y las voy a unir entre sí. Realizo lo mismo con las dos que salen hacia abajo, las uno entre sí y quedaría como ustedes pueden apreciarlo aquí. Lo siguiente que voy a hacer es tomar dos cristales, en esta ocasión de color blanco, y pasar cada cristal a través de la hebra de hilo. Estos van a ser parte de los pétalos de la flor que va a ir en el centro. Voy a repetir lo mismo con las dos hebras que salen hacia el lado izquierdo. Y aquí ya me quedaría entonces completa lo que va a ser la flor del centro de la pulsera. Voy a continuar con los hilos de la derecha pasando en cada uno un balín dorado de 2 milímetros. Ahora continúo pasando en cada uno un cristal de color azul que van a ser también los pétalos de otra de las flores que van a decorar la pulsera. Voy a tomar un balín de 3 milímetros y lo voy a pasar por una de las hebras de hilo de la derecha. Tomo el otro hilo y lo voy a pasar en sentido contrario. En esta ocasión, como pueden ver, lo voy a pasar de arriba hacia abajo. La idea es que los hilos me queden cruzados. Ahora simplemente voy a alar cada uno de los hilos y lo voy a ubicar aquí y va a ser el centro de la flor. Voy a continuar pasando en cada hilo dos cristales más de color azul. Aquí queda completada ya esta flor. Para continuar con el diseño, en cada hebra de hilo paso un balín de 2 milímetros. Y aquí nuevamente voy a cruzar otro balín de 3 milímetros, exactamente igual como ya les expliqué anteriormente. Y listo. Voy a repetir lo mismo al otro lado de la flor de color blanco. Inicio pasando dos balines de 2 milímetros en cada hebra de hilo, seguido de dos cristales, uno en cada hilo. En esta ocasión elegí el color morado. Y aquí nuevamente voy a tomar un balín de 3 milímetros, el cual voy a cruzar, exactamente igual como ya les había indicado anteriormente. Para terminar esta flor, nuevamente paso dos cristales morados. Ahora dos balines más de 2 milímetros en cada hilo. Y esta parte la finalizo cruzando nuevamente un balín de 3 milímetros. Como puedes ver, repetimos exactamente lo mismo. Perfecto. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a tomar las hebras de hilo que salen a mi lado izquierdo y en cada una de ellas voy a pasar 4 balines de 2 milímetros.
Si tú quisieras, podrías reemplazar también los balines de 2 milímetros por mostacillas o shakiras calibradas. Bueno, ahora ya esto lo voy a unir a las flores y para finalizar esta parte voy a pasar un balín de 3 milímetros a través de las dos hebras de hilo. En esta ocasión no lo voy a cruzar, simplemente lo voy a pasar a través de las dos hebras de hilo y listo. Ahora simplemente repito todo exactamente igual en el otro lado de la pulsera. Habiendo ya terminado esta parte de la pulsera, la voy a fijar a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. En la parte de abajo voy a poner un encendedor para levantar los hilos y que sea mucho más fácil. Tomo una hebra de hilo de 40 centímetros, la voy a pasar por debajo de los hilos del centro, la ubico en el centro y voy a empezar a tejer. Tomo la hebra de la derecha y la paso por encima de los hilos del centro formando esta P. La hebra que sale al lado izquierdo la paso por encima de esta y la voy a sacar a su vez por debajo de la unión de los hilos donde se forma esta cruz. La saco por esta orejita que se forma, voy a alar y apretarlo muy bien. Este es el tejido del nudo plano. Voy a tomar entonces ahora la hebra de hilo del lado izquierdo y la paso por encima de los hilos del centro formando esta Q. La de la derecha la paso por encima de este y lo saco por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, halo y voy a apretar. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Voy a repetir exactamente el mismo tejido. Si aún no lo tienes muy claro, en la parte de arriba te comparto un video donde te enseño esta técnica de manera un poco más detallada, paso a paso. Y voy a continuar realizando exactamente el mismo tejido hasta completar el largo total deseado para la pulsera. Desde el centro de la flor de color blanco hasta donde finaliza el primer tejido voy a dejar más o menos 6.5 centímetros, pero tú lo puedes ajustar a la medida que tú necesites. Voy a repetir exactamente lo mismo en el otro lado de la pulsera con una hebra de hilo igualmente de 40 centímetros y dejándolo también del mismo largo. Habiendo finalizado ya el tejido en ambos extremos de la pulsera, voy a cortar todos los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Recuerda pegar muy bien para que no se nos vaya a deshacer. Para darle un acabado mucho más bonito, voy a pasar en cada hilo un balín de 2 milímetros y dejando más o menos una medida de unos 7 u 8 centímetros, voy a realizar en cada hilo un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y cuando ya los tenga terminados simplemente es cortar ese hilo que sobra, ese hilo excedente, a quemar y a pegar muy bien. Repito lo mismo en el otro extremo de la pulsera. Mira cómo queda de bonito. Para cerrarla voy a hacer la técnica también del nudo plano. Voy a ubicarla de esta manera, fijándola en cada extremo. Y tomando una hebra de hilo de más o menos unos 20 centímetros que voy a pasar por debajo de los hilos centrales, ubicándola en todo el centro. Y aquí es simplemente repetir el tejido del nudo plano, siempre un nudo hacia la derecha y un nudo hacia la izquierda. Exactamente igual como lo realizamos en el resto de la pulsera. En total voy a completar 3 nudos planos completos y cuando ya haya finalizado simplemente queda cortar todos los hilos excedentes, quemar y pegar. Y listo. Aquí ya está terminada la pulsera. Mira cómo queda de bonita.
Lo que me encanta de este tipo de diseños es que son diferentes y que acompañándolos de una linda tarjeta va a ser un regalo excelente para una persona importante en una fecha muy especial. Puedes también añadirlo al portafolio de tus productos en tu emprendimiento de bisutería y de accesorios. Como siempre es un gusto poder enseñarte. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.